Hola amigos, les habla Luis Salazar. Para los que no me conocen, los que me conocen, pues ya soy un amigo de años, que es hermano también de años. Así que solamente para decirles que hoy voy a estar iniciando este espacio donde espero poder compartir algunas cosas. Espero también buenas para todos, siempre basado en lo que dice la Biblia. Así que si cualquier cosa de lo que vamos a estar compartiendo te sirve o sabes que le puede servir a alguien, por favor compártelo. De esa manera nos ayudas a que el mensaje se esparza. Bueno, he estado en la iglesia acá en Estados Unidos, he estado compartiendo algo que creo que todos necesitamos escuchar en un momento dado en nuestra vida, mucho más después de la pandemia del COVID, que no nos metamos allí, pero después de que sucedió todo ese asunto, bueno, se vino algo tremendo que fue la ansiedad, la depresión en cualquier cantidad de personas que hasta el día de hoy se siguen viviendo porque las redes sociales, al estar solamente scrolling, tirando para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, depende, causa demasiada ansiedad debido a que manejas demasiada información en muy corto tiempo, de manera que el cerebro no tiene chance de procesarlo como antes lo podíamos hacer. Aparte de eso, las cosas que pasan en tu vida de manera individual, salud, trabajo, tu carrera, para dónde voy, qué voy a hacer, tu hogar, sea matrimonio, sea con los hijos o familia de extensa, en fin. Tantas cosas que podrían estarnos afectando. Para algunos va mucho más allá, que es la situación mundial, la economía global o nacional o familiar. En fin, son tantas cosas que traen a la vida cualquier cantidad de ansiedad y depresión. Y me encuentro contándome yo que en muchas ocasiones no hablamos de eso en la iglesia. Debido a eso, entonces quise dedicar un espacio pequeño durante estas semanas que viene para hablar de eso. No les voy a decir que soy un profesional en la rama, jamás. Solamente quiero compartir algunos principios bíblicos que Dios nos deja allí justamente para ayudarnos con esto que siempre ha existido y que hoy simplemente se ha amplificado en nuestras vidas, en el mundo en general. Entonces, hoy quiero hablar acerca de esto y compartir con ustedes un poquito acerca de este tema. Ansiedad, depresión y fe. ¿Dónde está Dios en mi dolor? Entonces, aquí quiero hacer un espacio, como dice ahí, honesto para hablar de salud mental, sufrimiento emocional y la esperanza que solo Dios puede dar, basado en esos pasajes que tienen allí a la vista. Primero el libro de Reyes 19, el Salmo 34 y Filipenses capítulo 4. Eso entre cualquier cantidad de pasajes que gracias a Dios están allí en la Biblia para que nosotros podamos tener un poco de consejo. Bien, entonces durante mucho tiempo esto ha afectado al mundo, hoy más que nunca, aún en medio de los cristianos. En algunos creyentes encontramos aún líderes, quizás por falta de conocimiento, cultura, en fin, no sé, tantas cosas que podrían ser, pero me encuentro respuestas muy simplistas cuando alguien tiene este tipo de problemas y es como, ore más, a usted le falta oración o le falta fe. Pero la realidad es que la ansiedad y la depresión son condiciones reales que afectan a creyentes y a no creyentes por igual. De hecho, en la Biblia, en las Escrituras, están llenas de personajes que lucharon profundamente con su salud emocional. Y Dios encontró siempre un lugar en su palabra para dirigirse a esto y tratar con eso para nuestro beneficio. Tenemos un Dios, un Padre precioso, perfecto, y como nos conoce debido a que Él es nuestro creador, Él deja sus recetas divinas para poder luchar contra estos fenómenos que pasan en nuestra vida. Entonces, en este estudio no quiero reemplazar jamás la ayuda profesional, sino abrir una conversación desde la fe y algunas comparaciones, ¿no? Ahora, esto que voy a estar hablando solamente para reflexión y comunidad. Pero si pues tú conoces a alguien, aún tú mismo, y estás experimentando una crisis de salud mental, pues el consejo es, y te animo con mucho amor a que busques ayuda profesional. Ojalá proveniente de un creyente, si es en la medida de lo posible. La oración y la consejería
nunca lo vamos a excluir. Es importante que escuches el mensaje de Dios, el consejo de Dios y que ores. Pero en ocasiones tenemos que acudir a alguien profesional para tratar con el problema. Entonces quiero nada más ilustrarles un poquito la realidad que existe el día de hoy. Para eso les quiero mostrar esta estadística que salió. Bueno, esto es de algunos años atrás, imagino que ahora es mucho más, ¿no? Pero esto es la realidad que no podemos ignorar. ¿Qué nos dicen los estudios? Bueno, que mire, solamente en el primero ya nos dicen mucho, que personas con depresión en el mundo hay aproximadamente 264 millones de personas. Esto es dicho por la Organización Mundial de la Salud y eso se dijo en el 23. Después de 3 años, seguro estoy que eso ha alcanzado a niveles más altos. Después de eso, nos encontramos en un estudio que se hizo también en un análisis en 63 países, la misma Organización Mundial de la Salud, hizo un estudio y encuentra que 1 entre cada 5 personas tienen un trastorno mental por año. O sea que esto no es algo que podemos definitivamente pasar por alto. Aparte de eso, si hablamos de liderazgo en las iglesias, nos encontramos que hay un 53.8% de líderes de iglesia que están sufriendo en este momento de ansiedad o de estrés. Esa es una encuesta que se hizo en el 2024. No puedo pasar por alto esto. Y aparte de eso, si encontramos algo más, al menos 20 personas en crisis en cada iglesia de 200 miembros. Así que estos son datos que no podemos obviar. Hay una frase muy linda ahí, dicha por el doctor Tim Clinton, y dice, la iglesia sin los quebrantados es una iglesia quebrantada. Porque Dios justamente nos deja en la iglesia para ayudar a aquellos que están en necesidad. Hay un libro que me encanta y me gusta por muchísimos conceptos que trae muy sanos, bíblicos. Y es el discipulado emocionalmente sano. A veces nos olvida que como líderes en la iglesia, que la gente trae maletas en sus vidas de pasado, de frustraciones, a veces de abusos, de cosas que han pasado en su vida que los ha dejado marcados. Y el discipulado bíblico en muchas ocasiones no se puede desarrollar de la manera que Dios quiere porque hasta que la gente no entienda qué fue lo que pasó, y lidie con eso de manera bíblica, entonces no va a poder llegar a lo que Dios planeó para la vida de ellos. Pero es tan importante la parte. Recuerden que Dios nos creó y somos espíritu, alma y cuerpo y los tres tienen que tener un balance. Y cuando no se da ese balance, lastimosamente damos al traste con lo que Dios quiere que hacer en nuestras vidas. Por eso me encanta eso, un discipulado emocionalmente sano. Y con esto no estoy diciendo que la psicología aquí, la psicología allá. No. Yo siempre voy a ir a qué dice la Biblia, qué dice Dios. Dios es el creador, Dios es la autoridad. Si hay alguien que sabe del ser humano y cómo tratar al ser humano, es nuestro creador, porque Él fue el que nos hizo. Por siempre nuestra autoridad, ojalá en su vida y en la mía, sea en la palabra de Dios. Aún así, hay herramientas ahí afuera que Dios mismo ha provisto en su sabiduría a los hombres para podernos ayudar a ver cosas y tratar cosas de cierta manera, pero ojalá siempre usando la palabra de Dios como herramienta más importante. Entonces, viendo esto, dije, bueno, vamos a hacer algo en la iglesia por esto. Entonces, en el contexto de la salud mental y la Biblia y en la iglesia de hoy, vean, en el mundo antiguo, los hebreos no separaban el cuerpo del alma ni del espíritu. El sufrimiento emocional era expresado libremente en los salmos. Solo lean los salmos. Están llenos de lágrimas, llenos de clamor, de gritos, de dolor, alegrías, etc. Están llenos de ellos. Y hay confesiones también de desesperación. No había un estigma en ser honesto con Dios sobre el dolor interno. Y a veces en medio del cristianismo de las iglesias parecen condonar o condenar el que alguien sienta dolor. En ocasiones el mismo mundo dicta eso como una debilidad. Y no es una debilidad, simplemente es ser humano. El ser humano pasa por dolor, el humano pasa por crisis en sus vidas de existencialismo, de fe, donde si no nos confrontamos con nosotros mismos y con qué dice Dios, vamos a caer en ansiedad,
y depresión, en una amplia tristeza en nuestra vida y algunas veces en una frustración total. Eso es en el mundo antiguo. En la iglesia actual, muchas congregaciones aún asocian la depresión con que hay pecado o falta de fe, lo que genera entonces en las personas vergüenza y silencio. Voy a decir que en los hogares hispanoamericanos o latinos, la frase que se escuchó por muchísimo tiempo, la verdad no sé ahora tanto, pero era que la ropa sucia se lava en casa. De manera que nadie en la familia podía decir nada de lo que estaba pasando porque no queremos que la gente piense mal de nosotros o vernos mal. Y eso llevó a que mucha gente se tragara su dolor, su depresión, no mostrarlo, no decirlo, no lo compartirlo y por ende caer en frustraciones que llevan hasta el día de hoy en sus vidas. Sin embargo, en una iglesia de 200 personas, como acabamos de ver, al menos hay 20 que están luchando con algún trastorno mental en este momento. Hay un hombre que también me encanta leer, que es el señor Charles Spurgeon, y este hombre es considerado el príncipe de los predicadores. Este hombre luchó con depresión severa toda su vida. Lejos de ocultarlo, habló públicamente sobre ello y encontró esperanza en las promesas de Dios, siendo un ejemplo de fe auténtica, no perfecta, pero sí auténtica. El decir quién soy realmente sin ocultarlo, el ser transparente, el ser honesto, ¿no? Y después el desafío que tenemos gente como yo y el cristianismo de hoy, que después de que una encuesta en el 2024 revela que hay un 53.8% de líderes en la iglesia que andan buscando consejería por estrés y ansiedad o que lo necesitan quizás igual por las apariencias, porque no podemos dejar que la gente vea que estamos mal, no lo hacen. Pero el pastorado es uno de los ejemplos mayores de nivel de estrés, sobre todo en los días de hoy. La iglesia no está exenta de este problema. Bueno, entonces nos encontramos con un caso precioso en la Biblia y es el caso de Elías en el desierto, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 18. Y esto es algo muy bonito porque en este ejemplo el Señor nos deja un cuadro clarísimo de qué puede hacer el Señor en medio de estas situaciones. ¿Quién era Elías? Elías era el profeta más poderoso de Israel. Acaba de ganar una batalla espiritual monumental en el Monte Carmelo. Sin embargo, una sola amenaza de la reina Jezabel lo envió al colapso emocional total. Su historia es un relato clínico de lo que hoy llamaríamos agotamiento severo y depresión situacional, escrito 3000 años antes de que existiera la psicología moderna. Sí, Elías lo experimentó. Dios no se sorprende cuando tú también lo sientes. Para Dios no es sorpresa absolutamente nada que pase en tu vida y en la mía. Le decía a la iglesia, a un grupo de la iglesia, creo que por 2 semanas les dije que Dios sabía a quién salvó cuando me salvó. Él sabía en qué se estaba metiendo cuando me salvó y cuando te salvó, si eres ya salvo por la fe en Cristo Jesús y confiando solamente en su gracia. Él sabía todo lo que iba a pasar en mi vida. De ahí porque nos quería salvar. Y no solo del infierno, de la condenación, sino de vivir una vida donde lo que va a gobernar es mis frustraciones, mi ansiedad, mis temores y por ende caer en depresión. Dios sabía qué iba a pasar en tu vida y veremos después que Dios ya de antemano tiene la solución. En este caso, Elías cae después de semejante victoria en el Monte Carmelo. ¡Wow! ¡Qué victoria más espectacular! ¿Quién iba a decir que después de eso, con la sola amenaza de una mujer, él iba a entrar en pánico e iba a salir corriendo como lo hizo? Pues bueno, sí lo hizo. En primer libro de Reyes, capítulo 19, dice, y él se fue por su vida y vino a Berseba. Y se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida. Así que Elías expresó su deseo de morir, honestidad con Dios. Esto no fue un fracaso espiritual, fue una crisis real. Y la respuesta de Dios es profundamente instructiva para la iglesia de hoy. No fue represión, sino compañía y cuidado lo que Dios le dio a este hombre. Siguiendo en la lectura, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido.
Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Le dijo el ángel, levántate y come porque largo es el camino que te resta. Entonces esto es lindo porque la primera respuesta que de Dios no fue un sermón, no fue una reprimenda, no fue un regaño, fue más bien descanse, coma e hidrátese. Dios atendió las necesidades físicas de Elías antes de hablarle espiritualmente. Voy a repetir eso. Dios atendió primero sus necesidades físicas antes de hablarle. Y esto valida que el cuidado del cuerpo y la mente es parte del cuidado espiritual. Muchas veces entramos en ansiedad y en estrés porque simplemente no estamos cuidando bien de nuestra salud, de nuestro estado físico, o es tanto lo que estamos manejando mentalmente que no ponemos pausa y cuando nos damos cuenta es tanto lo que nos hemos metido allí que entramos en ansiedad y depresión y a veces hasta nos preguntamos por qué sucedió. Ahora, ha caminado por el desierto un día, el desierto, caliente, viento, tiene hambre, está cansado. Bueno, ¿qué hace Dios? No, lo que tiene que hacer este hombre es comer bien, descansar e hidratarse antes de comenzar a tratar con Él en la parte espiritual. Y estas son cosas que tenemos que analizar en nuestra vida. ¿Será que estás así porque estás demasiado cansado? ¿Será que estás así porque estás llevando demasiadas cargas en tu vida? ¿Será que te sientes con ansiedad o en tristeza o en depresión? ¿Estás anticipando cosas? ¿Estás asumiendo cosas en tu vida sin saber si van a suceder o no? Y por eso estás en esa situación y estás pensando demasiado solamente en todos los en todos los problemas, pero no estás pensando en las promesas de Dios, en lo que Dios ya ha hecho antes en tu vida, que recuerden que Dios dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, así que lo que hizo ayer lo puede hacer hoy, también lo puede hacer mañana. Y si Dios ha sido fiel hoy, también podrá hacer mañana y también podrá hacer hoy. Por lo tanto, muchas ocasiones entramos en esa ansiedad porque estamos cansados mentalmente o estás demasiado cansado físicamente. Bueno, hoy por las situaciones que se dan, la gente tiende a trabajar y a veces se aprovecha tanto del cuerpo que el cuerpo les pasa factura y entran en un agotamiento que ni siquiera saben por qué es. Y es porque simplemente no solo mentalmente están cansados, sino que están físicamente cansados. Y Dios dice, no, es tiempo de descansar. Bueno. Siguiendo la lectura, dice, el Señor le habla y le habla en tres maneras. Dice, y tras el fuego una voz apacible y delicada y una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Si han leído la historia, que es preciosa, Dios no llegó en medio de la tormenta ni en un terremoto. Llegó con una voz suave. En medio de la crisis emocional, Dios no le gritó, no lo castigó, le preguntó y escuchó y habló con ternura. Esto revela el corazón de Dios hacia aquellos que están sufriendo. Si hay alguien que sabe lo que está pasando en tu vida, ese es Dios. Y Dios quiere cuidarte y siempre va a hablarte. El problema es que la mayoría de cristianos el día de hoy siempre están buscando que alguien más les diga. Es más fácil que alguien coma, lo mastique, lo dijere y me lo dé a que yo vaya, coma, lo mastique y yo mismo lo dijera. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más fácil que vayas a un consejero, es más fácil que vayas a alguien que sabe, que tú mismo vayas y estés tan bien conectado con Dios y con su palabra que el Espíritu Santo, con una voz suave, te va a recordar y traer cosas de la palabra a tu corazón para servir medicina a tu ansiedad, a tu dolor, a tu depresión. Pasajes que hay en la Biblia acerca de esto. Bueno, el Salmo 42 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Y no dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? El alma es donde están las emociones, los sentimientos, esa es donde está la lucha inmensa, que si no estamos cuidando nuestra manera de pensar y procesar las cosas, el alma va a entrar en un conflicto tremendo. Y David está diciendo, hey, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás ansiosa? ¿Por qué estás deprimida? ¿Por qué estás enojada? Alma mía, estás turbada dentro de mí. Dice, espera en Dios, porque aún voy a alabarlo, salvación mía y Dios mío. Esto es ver el panorama real, pero ver por encima del panorama aquel que puede poner calma
a la tormenta, paz en medio de la crisis. Salmo 34, 18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Qué lindo. Cercano está al Señor. ¿Cuán cerca está el Señor de los quebrantados de corazón? Tan cerca como de una oración sincera, una oración honesta, una oración donde desnudas tu alma delante de Dios. Mira, y esa es la verdad. Si ni siquiera puedes desnudar tu alma delante de Dios, tampoco lo harás con otros. Y la Biblia enseña que es importante desnudar nuestra alma delante de Dios. Aunque Él ya lo sabe, una de las mejores medicinas que Dios da es que lo digas y vayas con Dios. Lee los Salmos, lee Job, como ellos mismos están diciendo, lee Jeremías. Wow, cómo ellos dicen con sus bocas lo que están sintiendo, y así como muchos otros profetas. El Señor está cercano a aquellos que están quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Proverbios dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo oprime, pero la buena palabra lo alegra. Sí, el corazón que está oprimido, lastimosamente, va a oprimirnos. Sin embargo, la buena palabra. ¿Cuál es la buena palabra? La palabra de Dios. Una buena palabra de un amigo, de una amiga, pero un verdadero amigo y una verdadera amiga. Como he puesto ahí un videito pequeño donde hablo acerca del círculo íntimo que todos tenemos. Ojalá que esos amigos que tienen sean gente sabia, gente espiritual, gente que te va a guiar a ver no solamente la problemática, sino la solución para el problema. Y quizás no es la solución al problema, sino a la persona que te puede ayudar o a las promesas de Dios que te van a sostener en medio de ese problema, porque eso va a alegrar tu corazón. Nunca trates de sufrir solo, siempre hazlo con alguien más. Bueno, Filipenses 4 dice, no se inquieten por nada estén afanosos, más bien en toda situación, en toda ocasión, hagan esto, oren y en sus ruegos presenten en peticiones a Dios en acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado de eso? Bueno, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Recuerden esto, que la pensadera afecta a la sentidera. Piensas mal, sientes mal. Entonces, si aprendo a pensar bíblicamente, si aprendo a pensar en Dios y lo que Dios quiere para mi vida, mi corazón va a estar en el lugar correcto y podré discernir mejor qué es lo que Dios está buscando en mi vida y por qué está dejando que suceda lo que que esto esté sucediendo. Déjeme terminar en este día. Mateo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¡Wow! Vengan a mí. ¿A dónde vas tú cuando estás cansado y trabajado? El problema de muchos es que van a Dios hasta que ya no aguantan más. Y la idea de Dios de venid a mí es constante, es todo el tiempo. Esta vida lo que ofrece es dolor. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a Dios todos los días. No deje que la carga sea tanta que ya cuando llegas que ya no sirves para nada. No. Ve todos los días y deposita tu carga al Señor, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es el que puede solucionar, Él es el que puede cuidarnos. Entonces dice, y os haré descansar. El único que puede hacernos descansar de todas esas cosas es Dios. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Solo orando y pensándolo? No, tienes que tener promesas de Dios en tu mente, en tu corazón. Dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, que la fe no es algo místico. No. La fe es algo tangible. ¿Cómo? Bueno, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Les he leído 4 o 5 pasajes que hablan de promesas de Dios para los momentos en que estamos en crisis. Y esas son las cosas que Dios quiere usar. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas y a recordarnos todas las cosas. La palabra de Dios en Efesios capítulo 6, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Bueno, pero ¿qué me va a recordar el Espíritu Santo si no he aprendido nada de la palabra? ¿Qué va a traer el Espíritu Santo a mi mente en esos momentos si lo único que hago es buscar la parte humana y buscar soluciones humanas? No. Para que el Espíritu pueda recordarte, tú tienes que estar pegadito a la palabra de Dios. Y no quiere decir que con eso ya no vas a sufrir ansiedad y depresión. No, pero vas a poder sobrellevar. La palabra dice, y hallaréis descanso. No quiere decir que la situación va a desaparecer. Pero lo que sí quiere decir es que en medio de la situación tendré paz. Cristo dijo, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto es algo muy importante porque solo los mansos y los humildes entienden realmente
dependencia total de Dios. Dependemos de Dios en todo sentido y para lo que sea dependemos de Dios. Aún para respirar en este momento dependemos de Dios. Y Dios dice, mire, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde. O sea, el orgullo a un lado. No podemos vivir con la opresión del orgullo en nuestra vida. No, la humildad del Señor nos va a llevar a depender siempre de Dios y hallaréis descanso para todo eso que está pasando en tu vida. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay alguien que ora por mí. Hace muchísimos años cantaba esta canción que escuché de un hermano que su papá era misionero en Perú. Y la canción va, alguien ora por mí, alguien ora por ti. Cuando estés desanimado, quizás en medio de las pruebas, recuerda esto, alguien ora por ti. Y alguien bíblicamente no es cualquier alguien, es el Espíritu Santo que está orando por ti. Puedo escuchar las palabras de Jesús diciéndole a Pedro que no te falte la fe. He orado, dice el Señor, para que no te falte la fe. Bueno, la Biblia dice que el Señor es nuestro abogado. El Señor dice en Romanos que Él intercede por nosotros todos los días. Alguien ora por ti. Si puedo recordar eso y tengo un círculo íntimo de personas que sé que están orando por mí, tu vida va a ser diferente. Bueno, los quiero dejar hasta el día de hoy allí y dentro de estos días vamos a estar conversando un poquito más al respecto y vamos a ver qué nos enseña la historia de Elías el día de hoy, pero no hoy, sino en el próximo programa. Así que les animo, si sabes de alguien que necesita esto, por favor, pásaselo. Y si tú eres el que lo necesitaba, esto es un momento para hacer pausa y hacer lo que el Señor le dijo a Elías. Mira, quiero que comas, descansa y después escucha a Dios y verás cómo vendrá la paz a tu vida. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Suscríbete al canal, por favor, y eso me va a ayudar para que más gente escuche esto, pueda ver esto. Mi único interés es tratar de dar un poquito con lo que Dios me ha ayudado a mí. Un abrazo para todos. Que pasen un hermoso día. Chao.